Sí, y de hecho Philip pues, le interesó este tema porque se comenta que él mientras estaba viendo un programa de televisión se dio cuenta de cómo las personas que estaban en Afganistán en ese entonces agarraban a los reclusos y se supone que ellos eran los terroristas, los malos, aquí en la película occidental, trataban a los prisioneros de una forma que no era considerable y ellos los justificaban diciendo que eran terroristas. Pero él se preguntó por qué los soldados, quienes se supone que solo reciben órdenes y no tienen por qué hacer eso, cometen esos actos. ¿Qué pasa si lo llevo a la vida cotidiana de un estudiante que todavía no ha llegado al mundo laboral y se supone que todavía no ha sido obstruida en este sistema para que cometa ese tipo de acciones? Entonces Philip, al no tener como que no tener contemplada la idea de por qué hacían las personas lo que hacen, o sea, cometer actos que no tenían pensado que podían hacer, logró hacer este estudio. El problema aquí es que este estudio, como lo comenté al inicio, carece de veracidad. Uno de ellos es que solo se comprobó en el sexo masculino, otro que fue solo estudiantes, otro que no fueron las indicaciones no fueron bien establecidas. Sí, hay muchas limitaciones al final que no pueden contemplar todas las variables del mismo estudio, sobre todo también porque pues fue un propio experimento que no terminó en el momento en el que estaba como pues al menos estructurado. Entonces, pues por esa parte sí es como que ni siquiera se han podido replicar el mismo estudio, digamos por lo mismo de la propia ética, la moral y todo eso. Pues no se ha vuelto a hacer un estudio muy similar a esto, pero pues bueno, al final de toda esta parte se lograron pues sacar muchísimas conclusiones. Sí, y de hecho aunque no se hayan hecho estudios indirectamente, como es el caso de los reclusorios en Afganistán, se han dado situaciones en la historia de la humanidad que han tenido una réplica de esto bastante interesante. Y antes, abajo del micrófono, estábamos hablando sobre el Holocausto. Sí. O sea, Víctor Frank en su libro Un hombre busca un sentido, habla sobre la historia de cómo un reo vive ese tipo de cosas y cómo un hombre que antes era un gerente de banco, al ser simplemente subido para que vea a los reos sin tener un cargo, llegaba a tener una forma de actuar, güey. Sí. O sea, que se le elevaba porque sabía que era más poderoso que los otros. Simplemente por eso. Cuando antes era el director de un banco, ahora solo por tener un poder, un poquito más de poder que los reclusorios. O sea, Víctor Frank dijo, pues qué onda, ¿por qué el hombre actúa de esa forma? Y es cierto que estamos en condiciones miserables, pero se supone que debemos apoyarnos en este tipo de circunstancias para poder sobrevivir. A diferencia de que estas personas lleguen simplemente para... Inclusive a veces no tenían la obligación o nada, simplemente hacían que los reos fueran a tener problemas, güey.